¿Y si te dijera que un día, un joven distraído que odiaba los sistemas escolares rígidos y prefería imaginarse cabalgando rayos de luz terminó cambiando para siempre la forma en que entendemos el universo? Rompiendo las reglas del espacio, el tiempo y la realidad misma con una ecuación tan elegante como inquietante. Albert Einstein no fue simplemente un científico brillante, fue un terremoto intelectual que sacudió los cimientos de la física clásica, un pensador que, armado con lápiz, papel y una mente indomable, logró abrir ventanas a dimensiones del cosmos que antes eran solo sombras en la imaginación humana. Nació en 1879 en una ciudad alemana que parecía no tener nada extraordinario, salvo por el hecho de que allí, en medio de calles empedradas, talleres de relojeros y casas de techos inclinados, comenzaba la historia del hombre que reformularía el tiempo. Desde pequeño, Einstein mostró señales de que su manera de pensar no encajaba con los moldes tradicionales, hablaba poco, se perdía en sus pensamientos y tenía una profunda aversión por la autoridad, lo cual le causaba constantes problemas en el sistema educativo alemán, que valoraba la obediencia por encima de la curiosidad. A diferencia de otros niños que repetían lecciones como loros, Albert se hacía preguntas imposibles para su edad. ¿Qué pasaría si pudiera correr al lado de un rayo de luz? ¿Cómo se vería el mundo si el tiempo no fuera absoluto? ¿Existen límites para lo que el ser humano puede comprender? Mientras los demás memorizaban fórmulas, él se lanzaba a experimentos mentales, esos ejercicios abstractos donde la mente viaja sin restricciones, y que se convirtieron en su herramienta más poderosa. No necesitaba laboratorios, solo un escritorio, una ventana y la capacidad infinita de imaginar. Tras terminar la secundaria, entró al Instituto Politécnico de Zúrich, donde su independencia intelectual lo alejaba tanto de sus profesores como lo acercaba a las ideas más revolucionarias. No era un estudiante ejemplar, pero tenía una mirada tan distinta sobre la física que incluso sus apuntes, garabateados en hojas arrugadas, parecían venir de otro siglo. Al graduarse, no consiguió trabajo en la academia, y durante varios años se desempeñó como empleado de tercera clase en la oficina de patentes de Berna, donde revisaba solicitudes de inventos mientras, en silencio, incubaba teorías que harían temblar a los mismísimos pilares de Newton. Fue en ese periodo, entre montones de documentos técnicos y relojes desincronizados, cuando vivió lo que muchos llaman su annus mirabilis, o año milagroso, 1905. En el transcurso de solo 12 meses, publicó 4 artículos que, cada uno por separado, habrían bastado para otorgarle un lugar en la historia de la ciencia. Pero juntos, esos textos fueron como una supernova intelectual que expandió la frontera del conocimiento humano. En uno explicó el efecto fotoeléctrico, abriendo la puerta a la física cuántica. En otro, demostró que los átomos existían realmente, al analizar el movimiento browniano. En el tercero, propuso la teoría especial de la relatividad, y en el cuarto, escribió la fórmula más famosa del mundo, E igual a mc superíndice 2, que revelaba la equivalencia entre la energía y la masa. Esa ecuación, simple en apariencia, escondía una revelación de proporciones cósmicas, que una pequeña cantidad de materia podía transformarse en una inmensa cantidad de energía. Y que el universo no era un escenario estático donde el tiempo fluía igual para todos, sino un tejido dinámico donde el espacio y el tiempo estaban entrelazados y podían distorsionarse. Era como si, de repente, alguien hubiera descubierto que las reglas del juego universal eran mucho más flexibles, más extrañas y más bellas de lo que jamás se había creído. A pesar de la importancia monumental de sus descubrimientos, Einstein no fue inmediatamente abrazado por la comunidad científica. Muchos colegas desconfiaban de sus ideas, considerándolas demasiado radicales, difíciles de comprobar o simplemente fantasiosas. Pero él no se detuvo. Continuó explorando los límites de la física, y en 1915, una década después de su revolución inicial, presentó su obra más ambiciosa, la Teoría General de la Relatividad. Una formulación aún más profunda que la anterior, donde la gravedad no era una fuerza que actuaba a distancia, como Newton había propuesto, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa. Para entender esa teoría, hay que imaginar el universo como una especie de sábana elástica, donde los objetos pesados, como planetas y estrellas, hunden el tejido.
haciendo que otros cuerpos se deslicen alrededor de ellos no porque estén siendo jalados, sino porque están siguiendo la curva natural del espacio-tiempo. Esta idea, que parecía sacada de un cuento de ciencia ficción, fue confirmada de forma espectacular durante un eclipse solar en 1919. Cuando las observaciones astronómicas demostraron que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como Einstein había predicho. A partir de ese momento, pasó de ser un genio desconocido a convertirse en una celebridad mundial, admirado por científicos, artistas y políticos por igual. Pero la fama no lo cambió. Einstein seguía caminando con su abrigo largo, sus cabellos despeinados como tormentas en miniatura, y sus ojos serenos, siempre buscando más allá de lo evidente. Rechazaba los lujos, olvidaba citas importantes, escribía cartas apasionadas sobre el pacifismo y la libertad, y se negaba a aceptar sin crítica cualquier forma de autoridad, ya fuera académica o política. En los años siguientes, mientras el mundo se precipitaba hacia guerras cada vez más devastadoras, él se convirtió en una voz moral que pedía diálogo, comprensión y responsabilidad científica. En 1933, cuando Adolf Hitler ascendió al poder, Einstein, judío y abiertamente contrario al nazismo, decidió abandonar Alemania y emigró a Estados Unidos, donde aceptó una posición en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Allí, en una pequeña oficina llena de papeles desordenados y pizarras cubiertas de ecuaciones, pasó sus últimos años trabajando obsesivamente en un sueño que jamás logró concretar, una teoría del campo unificado, capaz de explicar todas las fuerzas fundamentales del universo en una sola fórmula. Era como si su mente, insaciable, no pudiera aceptar que el universo estuviera dividido en compartimentos separados. Quería encontrar el hilo invisible que unía todo, desde las galaxias más lejanas hasta las partículas más diminutas. Aunque nunca alcanzó ese objetivo, sus intentos inspiraron generaciones enteras de físicos, matemáticos y filósofos. Además, su legado científico se vio inesperadamente entrelazado con uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, la creación de la bomba atómica. Aunque Einstein no participó directamente en el desarrollo del arma, fue su famosa ecuación la que reveló el potencial destructivo de la energía contenida en la materia. Alarmado por la posibilidad de que los nazis se adelantaran, firmó una carta dirigida al presidente Roosevelt en 1939, advirtiendo sobre los riesgos. Esa carta impulsó el desarrollo del Proyecto Manhattan, aunque luego Einstein lamentaría profundamente el uso de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, y dedicaría el resto de su vida a luchar por el desarme y la paz mundial. Murió en 1955, a los 76 años, en Princeton, dejando tras de sí una herencia intelectual tan vasta que aún hoy seguimos explorando sus fronteras. Su cerebro, que fue preservado tras su muerte sin autorización de su familia, fue dividido en secciones, estudiado por décadas en busca de secretos sobre su genialidad. Como si la humanidad quisiera encontrar una fórmula mágica para replicar su brillantez. Pero quizás lo más asombroso de Einstein no fue su capacidad para resolver ecuaciones complejas, sino su modo de pensar, su voluntad de dudar de lo obvio, de mirar el universo con asombro infantil y de no conformarse jamás con una explicación incompleta. Hoy, su rostro aparece en murales, camisetas, memes y sellos postales. Su nombre es sinónimo de inteligencia, y su figura, con ese cabello rebelde, esa expresión serena y esa mirada profunda, se ha convertido en un ícono cultural tan fuerte como su legado científico. Pero más allá del símbolo, Einstein fue un hombre que vivió con pasión, que luchó por la verdad, que amó la música, que escribió cartas de amor y filosofía, que tocaba el violín para ordenar sus ideas y que creía firmemente en la libertad del pensamiento. Porque Albert Einstein no solo cambió las reglas de la física, cambió la forma en que pensamos sobre la realidad misma. Nos enseñó que el tiempo puede dilatarse, que la luz puede doblarse, que la energía y la materia son dos caras de la misma moneda, y que el universo, lejos de ser un mecanismo rígido y predecible, es un espacio de misterio, belleza y transformación constante. Fue un viajero mental que cruzó galaxias con la sola fuerza de su curiosidad, y que nos dejó una brújula para seguir explorando lo imposible.
Y si alguna vez sientes que una sola persona no puede cambiar el mundo, recuerda a ese joven que, un día, se preguntó cómo se vería la luz si pudiera alcanzarla, y terminó iluminando todo el universo.